Recordemos momentos Jikook que gritan novios, momento que está claro que son acciones, hacen solo parejas. Sin embargo, vemos que es muy común en el Jikook, antes de continuar, si ya sabes que un momento antiguo ha pasado, pero no quita el hecho que pasó, por favor, evita los comentarios de, pero es un video pasado. Eso es antiguo, ya lo sabemos por algo. Digo, recordemos, así que sin más, comencemos. Recordemos primero ese momento tan particular en el que Jimin ya se veía cansado y con ganas de terminar el live. Él mismo dijo que tenía sueño, y en medio de esa situación Jungkook, con esa mezcla de ternura y atención que siempre le pone cuando se trata de Jimin, le dio la opción de irse a descansar primero, dejando en claro que él se quedaría un rato más para seguir con el live. Esa simple propuesta ya dice mucho. Jungkook, en lugar de terminar todo junto con él, le da el espacio a Jimin para que decida, casi como cuidándolo, como si le dijera, ve y descansa, yo me encargo de lo demás. Pero lo más interesante no fue tanto la propuesta, sino cómo reaccionó Jimin. Se notaba claramente que no estaba del todo feliz con la idea, y en lugar de aceptar, le dijo que no quería irse. Lo curioso fue el tono con el que lo expresó. No fue una negativa dura, sino suave, tierna, casi con un dejo de dulzura que parecía pensada para Jungkook. Ese matiz cambió completamente el momento. 아니 먼저 들어가세요. 싫다고요. 아, 같이 그냥 끝? 난 반대인데. 아 싫어요. 왜 계세요 그러면? 눈치 보시죠. Porque sí, las palabras pueden ser simples, pero cuando se dicen de esa manera, con esa voz bajita y cálida, terminan teniendo un efecto mucho más fuerte. La cámara captó justo ese instante en el que el rostro de Jungkook cambió. Una pequeña sonrisa, un gesto de satisfacción, como si esa ternura de Jimin lo hubiera tocado directamente. Era esa clase de sonrisa que no se fuerza, que simplemente aparece porque alguien te hace sentir bien. Y no es sorpresa, Jungkook mismo lo ha dicho varias veces, que le encanta lo tierno que es Jimin. Es algo que no solo disfruta, sino que parece que lo desarma un poco, que le quita la seriedad y lo deja en un estado de complacencia pura. Y lo más bonito de todo es que Jimin lo sabe. Sabe que su ternura tiene ese efecto en Jungkook y sin exagerar, la usa a su favor de una manera muy natural, como parte de su propia esencia. Por eso, más allá de las palabras, lo que realmente queda grabado es la forma en que se dijeron. Esa dinámica tan particular entre ellos, donde Jimin se muestra vulnerable y dulce, y Jungkook reacciona con esa mezcla de orgullo y cariño. Recordemos ese momento en el que todos los chicos estaban reunidos probando distintos licores, compartiendo risas y disfrutando entre ellos. Mientras todo esto sucedía, había un detalle que no pasó desapercibido. Jungkook llevaba puesto durante todo el tiempo un abrigo verde oscuro, bastante abrigador, y no se lo quitó prácticamente en todo el capítulo. Era como si esa prenda formara parte de él en esa jornada, acompañándolo de principio a fin. Cuando la dinámica terminó y todos los miembros se fueron retirando a sus habitaciones, las cámaras captaron escenas más tranquilas, más íntimas de cada uno en su propio espacio. Vemos a Jungkook en su cuarto, preparándose para dormir, lavándose los dientes y, como era de esperarse, ya sin ese abrigo que lo había acompañado durante todo el día. Lo normal, claro. Después de tantas horas con él, lo lógico es quitárselo para descansar. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero lo curioso viene después. La cámara cambia de lugar y nos muestra a Jimin, también ya en su habitación, recostado en la cama, listo para dormir. Y ahí es donde el detalle brilla. Jimin no lleva puesto su propio abrigo, ese blanco que usó todo el día. En cambio, aparece con el abrigo verde de Jungkook, ese mismo que acabábamos de ver colgado de sus hombros durante horas.
El contraste es inmediato, imposible no notarlo. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué? ¿Qué tipo de gesto de simple amistad hace que alguien tome la prenda de otro, justo la que ha estado en contacto con él todo el día, impregnada de su aroma, y la use para dormir? No hablamos de un objeto cualquiera, sino de algo tan personal como la ropa que cubrió a Jungkook durante toda la jornada. La explicación más lógica podría ser que, como esa noche les tocó dormir en habitaciones separadas, Jimin buscó tener algo cerca que le recordara a Jungkook, algo que lo hiciera sentir acompañado incluso en la distancia. Y si lo pensamos desde una mirada más romántica, aunque sutil, como lo son ellos, resulta muy significativo. No es solo ponerse un abrigo, es elegir rodearse de la presencia del otro, de su calor, de su olor, de aquello que simboliza cercanía. Este tipo de gestos son los que llaman la atención, porque muestran que la relación entre Jimin y Jungkook se mueve en un terreno mucho más íntimo que el de una amistad común. Se trata de un lenguaje silencioso, de esos detalles pequeños que dicen mucho más de lo que aparentan. Ahora hablemos de ese pequeño detalle que sucedió en medio de un programa, cuando una de las primeras fans del grupo entró a la sala y todos los chicos reaccionaron con emoción. Se podía sentir la felicidad en el ambiente. Cada uno desde su lugar sonriendo, aplaudiendo, mostrando su entusiasmo. Era una reacción natural, espontánea, la alegría compartida por algo que significaba tanto para ellos y para su carrera. Pero entre toda esa euforia general, hubo un gesto que resaltó y que no pasó desapercibido. Mientras todos celebraban, Jungkook, en lugar de quedarse en su sitio disfrutando como los demás, instintivamente buscó a Jimin. Es como si en medio de la emoción colectiva, su primer impulso hubiera sido compartir ese momento no con todos en general, sino con él en particular. Se levantó y caminó hacia Jimin, y lo interesante es que la reacción de Jimin fue completamente natural, como si no se sorprendiera en lo absoluto. Al contrario, lo miró con una expresión serena, casi como si esto fuera lo más común del mundo, que en cualquier instante de felicidad Jungkook lo busque primero. Y ahí ocurrió la parte más llamativa. Ese instante en el que Jimin estira sus manos hacia Jungkook, no en un gesto exagerado de abrazo como el que uno podría dar a cualquier amigo en un momento de celebración, sino de una forma distinta, más íntima, más personal. Fue un movimiento sutil, como si quisiera sujetarle el rostro, como si su intención no fuera simplemente chocar palmas o abrazarlo por la emoción, sino acercarse de una manera que trasciende la simple celebración. Jungkook, por su parte, no se detuvo tampoco. Al contrario, continuó acercándose, y en ese microsegundo en el que sus miradas se encontraron, se creó una tensión especial, esa clase de tensión que uno asocia con un gesto más cargado de emoción que de simple camaradería. Por eso muchos fans interpretaron ese momento como si Jungkook buscara algo más, incluso un beso, un impulso que quedó en suspenso al recordar de golpe la presencia de las cámaras. Lo que yo no entiendo es por qué a tantas personas les molesta que se hable de las críticas o del hate que recibe Jimin. En serio, en el video anterior que publiqué, donde mencioné que la mayoría, no todas, pero sí la mayoría, de fans Taekook y stans de Taehyung estaban organizando una especie de campaña para mandarle cartas a Jimin a través de Weverse, recibí un montón de comentarios diciéndome cosas como: no deberías hablar de eso, mejor solo habla de lo positivo. Ignora esas cosas. Y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con esa postura. Para mí, este tipo de situaciones se tienen que visibilizar, porque si no se habla de ellas, luego la gente dice que Jimin no recibe hate, o que los fans de Jimin se inventan historias para hacerlo ver como víctima. Y no es así,
Está más que claro que sí recibe hate y que muchas veces es víctima de personas obsesionadas con él y con la conexión que tiene con Jungkook. Encima, en los mismos comentarios había quienes me decían que no solo debería hablar del hate que recibe Jimin, sino también del que recibe Taehyung. Y miren, yo respeto a Taehyung y sé que él también puede recibir hate, pero creo que está más que claro el enfoque de mi canal. El nombre del canal lo dice todo. Yo me centro en Jikook, en Jimin y en Jungkook, ya sea hablando de ellos como ship o como artistas individuales. Claro que puedo hablar de BTS en general, en algunos momentos, pero mi prioridad siempre serán ellos dos. Entonces, si alguien quiere contenido centrado en Taehyung o en Taekook, existen un montón de cuentas y canales dedicados a eso. Lo lógico sería que vayan allá a pedir que se hable y se dé visibilidad a los ataques que recibe Taehyung y que lo hagan con pruebas. Pero en mi espacio, yo hablo principalmente de lo que afecta a Jimin y a Jungkook. Además, yo no estoy inventando nada. En el video mostré pruebas, mostré cómo esas personas escriben las cartas y las publican, pidiéndole directamente a Jimin que se aleje de Jungkook. Eso es muy grave y no se puede normalizar ni dejar pasar como si nada. Por eso, cuando yo veo que hay una campaña organizada de odio en contra de Jimin o de Jungkook, voy a hablar del tema porque creo que es necesario darle visibilidad. Y no lo hago solo para exponer, sino también para que como fandom podamos denunciar esas cuentas, bloquear o contrarrestar el hate, llenando a los chicos de mensajes de amor y apoyo. Porque al final, esa es la mejor manera de demostrarles que no están solos y que los haters no se van a salir con la suya.